Los corridos son una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el alma del pueblo mexicano. Se trata de una forma de narrativa musical que, a lo largo del tiempo, ha servido como medio de comunicación, herramienta de protesta, forma de homenaje y canal de expresión popular. Su origen no se puede explicar sin considerar el contexto histórico, social y cultural en el que emergieron. El término corrido proviene del verbo correr, que en este contexto hace referencia a cantar de forma continua, sin pausas. Sin embargo, el verdadero origen del corrido se remonta a las tradiciones orales del mundo hispánico. Durante la Edad Media en España, existían los romances, composiciones en verso que contaban historias de amor o tragedia. Estos romances eran cantados o recitados por trovadores y juglares, y su estructura en versos octosílabos facilitaba la memorización. Con la llegada de los conquistadores a América, estos romances viajaron al Nuevo Mundo y fueron adoptados por los pueblos indígenas y mestizos, quienes los adaptaron a su lengua, entorno y realidad social. Con el paso del tiempo, estas composiciones evolucionaron hasta convertirse en lo que hoy conocemos como corridos. En la época del virreinato, los corridos aún no eran reconocidos con ese nombre, pero ya existían formas de narrativa cantada que relataban acontecimientos importantes, leyendas locales o crónicas de la vida cotidiana. Estos cantos se transmitían oralmente de generación en generación, lo que ayudó a mantener vivas las historias del pueblo, en una época en la que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Fue en el siglo XIX, cuando el corrido tomó forma como género propio. A medida que México luchaba por definir su identidad nacional tras la independencia de 1821, comenzaron a surgir cantos que relataban las batallas, las gestas heroicas y las injusticias del momento. La guerra contra Estados Unidos, 1846-1848, la intervención francesa, 1862-1867, y otros conflictos como la Reforma, dieron pie a la creación de corridos que documentaban los hechos desde la voz del pueblo. Uno de los primeros corridos documentados es el Corrido de la Batalla del 5 de Mayo, que celebra la victoria del ejército mexicano sobre las tropas francesas en Puebla. Estos corridos servían como crónica de los hechos, pero también como herramienta para mantener la moral del pueblo. No eran simplemente canciones, eran periódicos cantados que llegaban a los rincones más alejados del país. Después de la Revolución, el corrido siguió evolucionando. En las décadas siguientes, surgieron los que contaban las cosas malas y feas que pasaban en el país. También aparecieron los corridos fronterizos, que relataban la experiencia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los peligros del cruce y las historias de nostalgia y esperanza. Con la llegada de los medios de comunicación masivos, el corrido se adaptó al cine, la radio y la televisión. En la época de oro del cine mexicano, personajes como Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar interpretaron corridos en sus películas, ayudando a popularizar el género en todo el país y en el extranjero. Antonio Aguilar, en particular, dedicó gran parte de su carrera a preservar la tradición del corrido, interpretando historias de héroes, bandidos y personajes del pueblo. En la segunda mitad del siglo XX, surgieron agrupaciones como Los Tigres del Norte, que llevaron los corridos a un nuevo nivel. Ellos crearon corridos que hablaban de la vida del migrante, de las injusticias sociales. También reflejaban realidades que muchas personas vivían y que no eran visibilizadas por otros medios. Los corridos también se diversificaron. Nacieron los llamados corridos políticos, corridos históricos, corridos de amor, y más tarde, los corridos alterados. Estos últimos con un enfoque más sensacionalista, que exaltan la figura del poder y el dinero, generando tanto éxito comercial como controversia. A pesar de los cambios, el espíritu del corrido se ha mantenido: contar una historia que merezca ser recordada.
El corrido tradicional aún sobrevive en muchos pueblos de México, donde se siguen escribiendo y cantando para homenajear a personas importantes, relatar tragedias locales o simplemente mantener viva una costumbre centenaria. Hoy en día, incluso con la globalización, el corrido ha encontrado nuevos espacios en plataformas digitales, festivales y movimientos culturales que buscan rescatar lo auténtico. Jóvenes músicos están explorando el corrido desde nuevas perspectivas, mezclándolo con géneros modernos o devolviéndolo a sus raíces. En definitiva, el corrido mexicano es mucho más que una canción. Es un testimonio cantado, un espejo del alma colectiva, una forma de resistencia y memoria. A través de sus versos, el pueblo mexicano ha contado su historia sin necesidad de pluma ni papel, tan solo con voz, guitarra y corazón.